Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Raúl. Buenos días Buenos días, Miguel. a todos los asistentes que ya están entrando con ansias. Tenemos gente en la sala desde hace más de 20 minutos. Eh, este webinar ha despertado bastante interés. Tenemos una afluencia considerable. Y bueno, con nosotros, como digo, Ricardo Martín, nuestro agente especialista en protección de datos, y Raúl González. Cedo la palabra a Raúl González y comenzamos. Bienvenidos a todos. Raúl. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y gracias también a ti, Ricardo, por estar aquí hoy. La verdad es que en nuestra sesión de webinars, yo la verdad es que he perdido ya la cuenta de los que llevamos este año, pero en esta ocasión hemos querido poner un punto de énfasis en todo lo que tiene que ver con la comunicación, la protección de los datos, etcétera, etcétera, porque sin duda estamos en una época donde cada vez fluye más información de nivel científico, de nivel comercial, de nivel administrativo, ya no solamente en el seno de la clínica, sino a través de muchísimos medios y canales, pues ya nos compartimos con clientes, nos compartimos con otros compañeros, existen ya grupos de comunidad científica donde se están enviando pues todo tipo de información y nos parecía relevante pues poder dar nuestro granito de arena en cuanto a crear mayor conocimiento sobre cómo se debe utilizar estos datos. Obviamente nosotros no somos especialistas y por eso le pedimos a Ricardo, que lleva pues la friolera ya de casi 2 décadas con este mundo de la protección de datos. Nos venía contando hace nada sus primeras anécdotas, cuando nadie sabía lo que era eso de protección de datos y la gente se les arrugaba y decían que no, que eso para qué servía. Hoy por hoy a todos no suena mucho lo que es el tema de protección de datos, pero sí es cierto que asumimos un riesgo de desconocimiento de lo que está bien o lo que está mal o lo que está en zona gris en cuanto a las comunicaciones que estamos teniendo. Por eso creo que él, en su calidad de delegado delegado de tratamiento de datos, de protección de datos, perdón, según el esquema oficial de la AEPD, corrígeme si me he equivocado, es la persona, a nuestro entender, que mejor nos lo puede explicar. Además, un tío muy didáctico, yo lo conozco desde hace años, y es el que me permite, entre otras cosas, dormir tranquilos con todo el batiburrillo de datos que nosotros manejamos desde Softy e incluso desde otras empresas. También es interesante conocer cómo vamos a tratar o cómo vamos a esquematizar esto en la parte de Miguel, porque claro, todo tiene una aplicación práctica. Miguel va a hablar de la comunicación con el cliente, la comunicación con otros compañeros y finalmente va a dar a conocer una nueva herramienta que entendemos que es una aportación desde GestorBet hacia la comunidad científica, que es nuestro blog, un blog que por primera vez en la historia aúna un gestor de de consultas con lo que puede ser una publicación de esas consultas como caso de éxito o incluso como caso por resolver para solicitar ayuda a la comunidad. A esto se le añaden la capacidad de publicar artículos científicos y con todo esto generamos una amalgama de información que va a estar a disposición de toda la comunidad de GestorVet y toda la comunidad veterinaria. Y sin más dilación, pues Ricardo, te dejamos para que nos des un poquito de luz sobre eso que es la protección de datos y cómo nos afecta en el mundo veterinario. Vamos allá. Muchas gracias. Espero cumplir esas expectativas de poder informarles un poco y de aclararles un poquito este tema que agradezco muchísimo que me hayan invitado, agradezco muchísimo que tantas personas se hayan interesado por esta materia, que sé que es un poco el día a día de lo que trabajamos y forma parte de todos nuestros negocios, del de ustedes y del de muchos negocios que ahora mismo pues ven que cada vez más la información es un recurso, es una parte importante de nuestro negocio y se trata de explicarles muy por encima, brevemente, cuál es
la implicación, cuál es la afección que va a tener en nuestras tareas, ¿no? Comenzamos ya, vamos a hacer una pequeña presentación que tengo aquí preparada, básicamente para quitarme yo de medio, que soy bastante feo. O sea, vamos a mostrar aquí la pantalla y vamos a verlo a pantalla completa. Bueno, vamos a centrarnos, como les hablaban tanto Raúl como Miguel, vamos a centrarnos en simplemente un apartado concentrado de la parte de protección de datos dentro de los negocios de las clínicas veterinarias. Vamos a hablar de las implicaciones generales, por qué lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de herramientas de difusión, mensajería para comunicarme con mis clientes, para hacer comunicaciones con otras personas, con otros profesionales, y hablar también del tema de las redes sociales. Primero que nada, ¿por qué es importante para nuestro negocio la protección de datos? Porque nos obliga una ley. No nos engañemos tampoco, ¿no? Es decir, al final hay toda una normativa que es el Reglamento General de Protección de Datos, estrenado en el año 2018 y que se acompañó con una ley orgánica en diciembre del mismo año, que tiene toda una serie de conceptos y marca una serie de pautas. No es una ley, y no pretende serlo, muy específica. Si se la leen una mala tarde, que tengan problemas para dormir y tal, se la leen, consideran el sueño fácil, pues un poquito aburrida, pero no les va a decir exactamente, oye Ricardo, ¿y cuántos caracteres tiene que tener la contraseña en GestorPet y tal? No va a ser tan específica, es muy general, porque intenta dar cobertura a todos los negocios que manejan información dentro de una economía y también para las administraciones públicas. Por lo tanto, es una obligación legal muy genérica y que hay que saber interpretar y hay que saber llevar a nuestro terreno para poder cumplirla. ¿Por qué también deberíamos cumplir la normativa de protección de datos? Porque es una cuestión ética. Al final, estamos tratando con información y le debemos un respeto a aquellas personas que nos depositan, que confían en nosotros para custodiar su información. Los clientes confían en ustedes y ustedes confían en GestorBet para que esa información esté siempre segura, siempre disponible y que sea lo más fidedigna posible. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Aunque a veces se nos olvide la ética, pero ahí está. Y también, por un tema de marketing, mejora nuestra imagen frente a nuestros clientes, a nuestras relaciones que tengamos con terceros, pues no tanto en lo positivo, tengo la protección de datos, qué bonito, sino si mañana metemos la pata, pues no es bonito que alguien encuentre una noticia en internet con el nombre de nuestro negocio diciendo que fuimos responsables de pérdida de datos, de un fraude con datos que sacaron de nuestra empresa, con datos de cuentas corrientes y demás. Por lo tanto, hay un tema de imagen que también debemos tener en cuenta. Hay una serie de derechos que están incluidos dentro de la normativa de protección de datos, el derecho de información, las personas pueden plantear reclamaciones como acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento. No vamos a entrar demasiado en todo este desglose, aunque es muy importante el derecho de la información en el aspecto que vamos a centrarnos, en el aspecto de la comunicación con nuestros clientes. Y aparte de eso, por un lado, marca derechos para las personas y obligaciones para la empresa. Derechos, obligaciones que nacen con tener una documentación en protección de datos adecuada. Tenemos que tener documentos de confidencialidad con nuestros proveedores, como por ejemplo con el que tienen con GestorBet, con las personas que tenemos empleadas, que trabajan con nosotros. Tenemos que tener consentimientos por parte de nuestros clientes para algunas cosas, que veremos algún ejemplo ahora. Solo podemos tratar aquellos datos que necesitamos para trabajar, ni uno más ni uno menos. Queremos facilitar el acceso a los derechos que veíamos antes, como una especie de hoja de reclamaciones para temas de protección de datos. Debemos actuar con transparencia con la información. Justo antes de comenzar la charla estábamos hablando de cómo ciertas empresas que estaban siendo sancionadas, y a lo grande precisamente por algo tan evidente como es la transparencia. Cuando recoges un dato, tienes que explicar a las personas para qué quieres esos datos. Esto lo hacemos a través de los textos legales del correo, de la factura, de los documentos en los que recogemos información de las personas. Si tenemos cámaras en nuestros negocios,
a través de los cartelitos amarillos. Miguel va a explicarles ahora un poquito dentro de GestorBet dónde se encuentran todos esos textos legales, cómo podemos manejarlos, ¿de acuerdo? Y hablamos de que el tema de transparencia es uno de los puntos más importantes que tienen en cuenta las agencias de protección de datos a la hora de sancionar. Estábamos hablando de la sanción muy reciente en Irlanda, que es donde tiene su sede fiscal, la empresa WhatsApp, por no explicarle a la gente qué está haciendo con sus datos. Y la sanción ha sido de nada más y nada menos que 225 millones de euros, ¿no? No es habitual una sanción de ese tipo, tampoco se piensen que va a entrar alguien por la puerta de su negocio a pedirle 225 millones, pero evidentemente WhatsApp tiene dinero para pagar eso y posiblemente un poco más. Solo podemos usar los datos para aquello que hayamos pedido permiso. Hablaremos después de un consentimiento específico, por ejemplo. Los datos tienen que estar siempre actualizados y dentro de nuestra empresa debemos mantener siempre unas medidas de secreto y seguridad, pues tales como el uso de contraseñas, tener una destructora si vamos a destruir documentos, tener siempre las mesas y los mostradores recogidos de documentación para que las personas no puedan acceder a la información que no deben, etc. ¿Vale? Tampoco quiero entrar demasiado en esto. Y quería hablarles ahora de uno de esos documentos de información que tenemos que mantener con nuestra clientela. Se trata del consentimiento para enviar comunicaciones comerciales. Les explico primero que nada qué es una comunicación comercial, para diferenciarla de las comunicaciones de gestión con nuestra clientela. Las comunicaciones de gestión con nuestra clientela son aquellas de: te recuerdo que tienes la cita a las 4 de la tarde, puede pasar a recoger su pedido, se ha vencido la vacuna y tiene que volver a ponerla, ¿vale? Ese tipo de comunicaciones no son comerciales, ¿de acuerdo? No van a entrar dentro de la parte comercial, siempre que haya una necesidad, una obligación y puedan ser motivadas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser una comunicación comercial? Pues mira, esta semana tengo 2x1. Recuerda que tengo una promoción activa para que vengas a mi tienda. Puede venir porque tengo un regalo para ti, ¿vale? Todo eso van a ser comunicaciones comerciales. Y para eso, para ese tipo de comunicaciones, necesito que las personas activamente y de manera demostrable me den un sí quiero. Una cláusula del tipo que ven ahí. Quiere mantener el contacto con el fin de comunicarle promociones y novedades de nuestra edad o nuestro negocio, sí, no. Y vamos a conservar ese documento, sea en papel, sea en formato electrónico, digital, y lo vamos a tener que conservar y mantener durante todo el tiempo que mantengamos la relación con esa persona. ¿De acuerdo? Ya Miguel entrará un poco más adelante en cómo hacerlo dentro de GestorBet para que lo tenga más claro. Es una manera de atraer al cliente a nuestras exposiciones, generar tráfico en nuestras tiendas, y la ventaja que tenemos que venderle al cliente, por supuesto, es que se enterará de promociones, acciones o eventos de manera directa y antes que el resto de la clientela si utilizamos otros medios, ¿vale? Les hablaba que ese consentimiento para la información lo podemos recoger en papel, si no nos queda más remedio. A mí no es un método que me guste mucho, pero es muy usual, no pasa nada. Lo podemos integrar dentro de GestorBet a través de un consentimiento digital que también la Agencia Española de Protección de Datos va a reconocer como válido. Podemos tener, si tenemos una aplicación web, por ejemplo, una aplicación móvil, o podemos tener un formulario de inscripción a través de la página web. Si tenemos página web en nuestro negocio, pues podemos guardar también ahí ese consentimiento, que sea un consentimiento electrónico, ¿vale? Y todo esto se llama gestión del consentimiento. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo en que yo tenga relación con esa persona, tengo que poder demostrar. Imaginen que les mandamos una publicidad en el año 2024 y dice esa persona: oiga, pero es que yo no le di mi consentimiento. Y nosotros mágicamente recuperamos ese papel, recuperamos ese consentimiento digital del año 2021 donde esa persona aceptó recibir esa publicidad, ¿vale? Por eso es muy importante que tengamos, no solo que lo recojamos, sino que después tengamos las herramientas para conservar y darle trazabilidad a ese documento, que es un palabra que también utilizamos en protección de datos, como en tantas cosas. ¿Qué otros medios de contacto puedo tener con
con mi clientela? Pues puedo utilizar las redes sociales, ¿vale? Está evidente, lo hacemos todos. En vez de tener una página web, podemos utilizar una red social, pero aquí tenemos un pequeño problema que nos vamos a encontrar también con la mensajería instantánea. El almacenamiento de esa información, de esos datos, no va a estar dentro de nuestros servidores, no va a estar dentro de nuestros archivadores y nuestras carpetas. Va a estar alojado dentro de esa red social. Primero, estamos en manos de un tercero. Aunque parezca increíble, como decía antes Raúl, yo ya tengo una edad, lo decía de mí, no de él. Yo ya tengo una edad, ya cuentos del abuelito Cebolleta. Han desaparecido las redes sociales antiguamente. Han desaparecido herramientas que creíamos que nunca iban a desaparecer. Y es posible que Facebook desaparezca, que WhatsApp desaparezca, que Twitter desaparezca. Pues sí, se puede dar que esas cosas con el cabo de los años pasen de moda y la gente desaparezca de ahí. Con lo cual perderíamos toda la información que tenemos ahí. Aparte de eso, todas estas grandes redes sociales están alojadas en un país como Estados Unidos, que no tiene cobertura en materia de protección de datos legal con la Unión Europea y también nos puede suponer un problema. Pasamos ahora a ver, y nos vamos a encontrar con una problemática muy similar con el tema de WhatsApp y herramientas del mismo tipo. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos el mismo problema de que están alojados en sitios que no cumplen la normativa de protección de datos, que además estamos en manos de terceros, que como estábamos comentando ahora mismo, pues acaba de recibir una más, no es la primera que recibe, una sanción de 225 millones de euros precisamente por no custodiar la información como debe hacerlo. Y además, ¿cuál sería el problema para nosotros como clínica veterinaria si utilizamos una herramienta como WhatsApp? Pues que, claro, podemos pensar en un primer momento, oiga, el problema lo tiene WhatsApp, yo no he hecho nada con esos datos. Sí, pero tú estás invitando a tu clientela a utilizar una herramienta que ya tiene un historial delictivo en materia de protección de datos y por lo tanto te vas a hacer medio cómplice de lo que pase con esa información. ¿De acuerdo? Así que entraríamos en una zona donde correríamos el riesgo de haber elegido mal la herramienta y que encima tenemos evidencias fehacientes de que esa herramienta no es la correcta. ¿Significa eso que me van a domiciliar a mí el pago de los 225 millones de euros? No, no vamos a llegar tan lejos seguramente y demás. Pero sí es verdad que corremos un riesgo que a lo mejor no es necesario correr, que la empresa puede buscar otras alternativas más seguras y dentro del cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Así que, y es verdad, yo tengo muchos clientes que conocen esto y siguen utilizando el WhatsApp porque, y yo lo entiendo también comercialmente, oye, es que mis clientes solo usan WhatsApp, Ricardo, ¿qué hago? ¿Dejo de tener clientes? Esto no me lo van a creer, pero yo no tengo WhatsApp. Por mucho que Raúl se ría de mí, yo no tengo WhatsApp. Doy fe de que no lo tiene, ¿eh? Sí. ¿Y el correo? Tengo WhatsApp. Tengo el correo top, es decir, no, según entra a la bandeja estoy como un lince ahí atento al correo, eso sí es verdad. Yo sé que ustedes evidentemente no tendrán tanto tiempo como para atender el correo como yo, que vivo de ello básicamente, pero sí es verdad, yo no tengo WhatsApp, afortunadamente tengo unos cuantos clientes engañados al menos, digo yo, y la verdad que no me hace falta, nunca he entrado en él. Pero sí entiendo que, y yo lo comprendo desde el punto de vista comercial, que hay gente que esté metido en este tema y ya no sepan ni cómo salir, porque también eso es otro problema. Pero bueno, si estamos en el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestro negocio, es importante que conozcamos también los riesgos, por mucho que nos quieran vender que WhatsApp es la panacea y que el mundo se acaba si no tienes WhatsApp. Vale. Como les decía antes, tenemos que tener un consentimiento demostrable, tenemos que tener un consentimiento fehaciente y que podamos recuperar en cualquier momento. Les hablaba antes de las comunicaciones comerciales, pero también necesitamos un consentimiento para la comunicación de los datos de esa persona, si queremos incluir datos personales a través de una publicación, comunicar casos clínicos a otros profesionales, ¿vale? Y esto, por ejemplo, lo puedo hacer a través de un documento físico, que puede ser
papel o digital, diciendo autorizo a que la clínica comunique a este otro profesional o a que utilice los datos personales para publicar la información a través de páginas web o a través de estudios científicos o lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues que el problema que nos puede dar el consentimiento es que es de quita y pon. Es decir, yo hoy te lo puedo dar y mañana, por lo que sea, me arrepiento y te lo quito. Con lo cual, a mí a la hora de mover esos datos o de publicar esos datos, me ocasiona un problema. ¿Cuál es la recomendación que hace la normativa y la que yo también les aporto? Pues disociar los datos personales lo más posible para que no se pueda localizar a esa persona, ¿vale? Les pongo ahí un ejemplo de cómo no hacerlo, ¿vale? Porque no estamos dando ningún dato personal en esa frase. El perro Toby, que vive en la zona del Carbanera, premiado en varias ocasiones en concurso. No estoy dando el nombre de nadie. Oye, Ricardo, ahí no pone el nombre de la persona que es dueño de ese perro. No estoy dando el número del DNI. No estoy diciendo ni la casa que es. Pero ¿qué ocurre? Que estoy dando una serie de informaciones que si me lo busco un poco en internet, con la misma sí puedo dar con la persona que es dueña de ese perro. ¿De acuerdo? Así que a la hora de disociar los datos personales, háganlo de tal manera que no se pueda de ninguna manera triangular a la persona que está detrás. ¿De acuerdo? Así que esto es un tema que más que pedir consentimiento, este concepto de la pseudonimización es bastante interesante. Es un poco un palabro, pero significa eso tan fácil como quitar los datos personales del medio. ¿Vale? Otro de los consentimientos que nos vamos a encontrar con bastante frecuencia es el que queramos usar, y aquí les pongo un ejemplo para que vean también cómo es un formato de consentimiento. Yo siempre explico que la normativa de protección de datos la hicieron un griego y un alemán, y cuando propusieron que los datos estuviesen dentro de una tabla, seguramente fuera alemán el que lo dijo, porque evidentemente esto está muy tasado, muy regulado, y la intención es que la persona que lo vea lo pueda reconocer fácilmente como un consentimiento de protección de datos. Como ven, esto sería un formato muy simple a la hora de pedir permiso a una persona para utilizar su imagen personal para publicarla en nuestras redes sociales, en nuestra página web, o si queremos hacer un póster de cliente feliz y empapelar nuestra clínica, también lo podríamos hacer. ¿Vale? Como ven, tenemos que poner nuestros datos ahí, responsable del tratamiento, para qué queremos su dato, la base jurídica, etcétera. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de un consentimiento. No me quiero enrollar mucho más, que ya veo las tijeras por ahí cortándome, así que pasamos ahora a la parte bastante más interesante, que es la de Miguel, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Una cuestión. Como esto va a suscitar muchísimas preguntas, de hecho yo tengo hasta un par de ellas, si les parece, podemos utilizar el chat de preguntas para ponerlas todas para el final, tanto las de Ricardo como las de Miguel, y después haremos una ronda de preguntas, las iremos nombrando. Y si alguien quiere intervenir a última hora, pues como siempre, encantadísimo de tener más voces que enriquezcan el webinar. Y segundo, veo que hay una pequeña errata. Es Ricardo Martín, que Marín también existe como apellido, pero falta una T ahí. Pues sí, se ha colado. Por eso de que si luego alguien quiere localizarte, que no se vuelva loco. Luego, de todas maneras, facilitaremos los datos de Ricardo, y como no será el primer interesado en contactar con Ricardo, cualquier consulta que tengan que no quede respondida en el webinar, o si quieren hablar con Ricardo para cualquier tipo de consulta o demás, con nuestro servicio de soporte les facilitamos los datos encantados, y Ricardo les atenderá pues tan profesionalmente como a nosotros, que ya es mucho decir. ¿Vale? Sí, sí. Pues de hecho, yo también doy fe de que no tiene WhatsApp y que es una de las personas con las que más hablo, precisamente por eso. Sí, además, teniendo en cuenta el tipo de servicio que tenemos, pues hablamos mucho con protección de datos, como se pueden imaginar. Ya tenemos la primera pregunta. Si quieren, la abordamos ya o esperamos al final. Para pues yo creo que podemos ir hasta el final, un poco por tenerlas todas juntas. Vamos a comunicar a los usuarios que ya nos han mandado sus preguntas. En unos minutos, la parte práctica va a ser un poquito más breve, empezamos a dar esas respuestas. Ya tenemos las preguntas anotadas. Voy a compartir yo mi pantalla.
¿La tienen ya delante? ¿Observan GestorBet? Sí. Perfecto. Esta parte ya me la salto. Como ustedes saben, todos saben acceder a GestorBet. Y si no, deberían, ¿vale? Y vamos a ver cómo GestorBet nos ayuda a llevar todo el trámite de protección de datos en lo que al software de gestión se refiere. Como decía Ricardo antes, la protección de datos en el centro veterinario va más allá de simplemente el software de gestión. Tenemos que tener en cuenta pues, los datos que ponemos en la sala de espera, las relaciones con nuestros proveedores que pueden estar fuera del sistema de gestión, las relaciones con nuestro propio personal, que podemos en parte gestionar con GestorBet, pero en parte no. Si tenemos cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, todo eso también está incluido en la ley de protección de datos, en la normativa, y debe respetarse. Por eso nosotros, todo lo que vamos a ver a continuación, lo hemos restringido y hemos quitado los formularios modelo que tenemos en estas demos, porque entendemos que la forma correcta de que puedan cumplir con la protección de datos es tener una asesoría especializada. En algún caso, desafortunadamente, nos hemos encontrado con que un usuario ha mantenido el texto que ponemos nosotros como ejemplo en nuestras demos y eso no es correcto. Hay que consultar con una asesoría que nos diga exactamente qué formularios, qué documentos se adaptan a nuestro formato, nuestra entidad, y a partir de ahí construir dentro de GestorBet. Vamos a empezar a ver dónde construimos esos puntos a tener en cuenta la ley de protección de datos. Lo primero, obviamente, es en la ficha de cliente. Cuando vamos a crear un cliente, y esto lo hacemos cotidianamente, vamos a recoger siempre unos datos. Siempre vamos a recoger un nombre, en la mayoría de los casos vamos a recoger un DNI, un CIF, una dirección postal y sobre todo también las formas de comunicar con el contacto. Tenemos hasta 3 posibles contactos por cada cliente, por aquello de mantener siempre el máximo de vías de comunicación abiertas, y vamos a recoger teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico y dirección. Y estos datos son datos protegidos de la persona. Son datos con los que tenemos que velar por su integridad, porque no haya fugas, no haya utilización no consentida de los mismos, etc. Y además, como bien indicaba Ricardo también, tenemos que tener bien clara la finalidad de esos datos. ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Los voy a tener simplemente como almacén para saber que eres el propietario de estas mascotas? ¿Lo voy a tener para poder comunicar directamente contigo en materia de gestión, como decía Ricardo, de citas que tengas conmigo o posibles recordatorios de tratamiento, etcétera? ¿O los voy a utilizar para pues, campañas de comunicación, marketing, ofertas de nuevos productos, etcétera? En cualquiera de esos casos, GestorBet hace todo lo posible por cumplir con la normativa. Empezando por el tratamiento, la protección y el cuidado de los datos que realizamos en nuestros servidores. Como saben, nosotros, toda nuestra infraestructura está alojada en Amazon Web Services, que es una empresa americana, pero con sede en Europa. Todos nuestros datos, toda nuestra infraestructura está en áreas europeas de Amazon Web Services, que tiene múltiples zonas de servicio. Todas están, por tanto, sujetas a la RGPD y el tratamiento, la protección y la seguridad de acceso a los datos está 100% garantizada según la normativa europea. Una vez que tenemos esos datos recogidos en la aplicación, vamos a poder guardarlos con toda la seguridad y vamos a poder especificar el tratamiento que le vamos a dar. Y aquí podemos segmentar. Si el cliente nos ha autorizado a utilizar el SMS, lo podemos marcar. Si no, lo desmarcamos. Si nos ha autorizado a utilizar el email, lo marcamos o lo desmarcamos. El postal lo marcamos o lo desmarcamos en función del recordatorio en el momento de crear la factura o el mensaje. Y si el cliente nos restringe las comunicaciones comerciales, pues simplemente deshabilitamos esta opción. Incluso para un cliente que tenga todas las opciones habilitadas, si en un momento dado decide retirarnos la autorización o el consentimiento para que utilicemos y nos dirigamos a él comunicaciones desde nuestro centro, con marcar esta casilla no se volverá a comunicar con él por estas vías. Todo aquel mensaje que estuviera programado en el sistema no se va a enviar. Simplemente clicando en no enviar. Esto es cómo cuidamos la comunicación con él. Hemos recogido, tenemos un consentimiento inicial y vamos a ver qué mensajes y cómo te los vamos a enviar. Pero para poder hacer eso, tenemos que haber recogido los consentimientos. Como saben, GestorBet tiene una herramienta de gestión documental.
acuerdo? Aquí en este apartado, en la gestión de plantillas para documentos legales, es donde debemos redactar y disponer aquellas plantillas, autorizaciones que vamos a necesitar para el tratamiento y la protección de datos de nuestros clientes. Incluso también podríamos tener documentos para proveedores y para personal, que podríamos utilizar también la herramienta de gestión documental de GestorBet como repositorio de esos datos. Aquí tenemos pues un consentimiento de imagen del cliente. Si vamos a utilizar una imagen del perro y su propietario para un concurso en Facebook, para poner carteles en tamaño A3 en nuestra sala de espera, para poder enviar correos con su imagen, pues necesitamos un consentimiento de la imagen. Nos da autorización para utilizar su imagen en según qué tipo de uso. Eso ya, como les digo, debe ser la asesoría especializada quien lo gestione. Una autorización para el personal del centro. Una autorización general, cuando el cliente llega a mi centro, oye, me está dando tus datos, los voy a almacenar de esta forma, le voy a dar este tratamiento. O incluso algo que cada vez está siendo más utilizado, que Ricardo mencionaba también antes, muy importante, consentimiento de cesión de datos a terceros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante sobre todo cuando remitimos o compartimos historiales en GestorBet, que es una de las partes más usadas de la aplicación. Es vital tener este consentimiento firmado, autorizado por el cliente antes de compartir el historial con otro compañero veterinario o con otra persona. Porque cuando le enviamos ese historial, ustedes saben perfectamente de dónde se realiza. Vamos a buscar una mascota. Cuando nosotros compartimos el historial de la mascota, estamos dando acceso al historial clínico total o parcialmente a esa persona. Y cuando esa persona accede al historial clínico, va a tener los datos de la mascota y posiblemente, si no lo hemos segmentado en la configuración de las cabeceras de historiales, también los datos del propietario. Es información protegida y, por tanto, debe tener un consentimiento explícito. Vamos a ver también que dentro de GestorBet utilizamos facturas, presupuestos, recetas veterinarias y correos electrónicos que van a recibir nuestros clientes. Todos estos elementos tienen que tener su coletilla de protección de datos, donde se informa al cliente de que los datos están siendo recogidos, tratados y almacenados con todas las garantías necesarias y que pueden ejecutar aquellos derechos que el reglamento les otorga, la cancelación, la oposición, la recuperación, la exportación, etc. En los datos del centro tenemos estos apartados. Vamos a prestar especial atención a este de opciones de facturación, donde vamos a encontrar texto legal en factura. Como ven, yo he puesto texto RGPD para dar a entender que aquí es donde tengo que incluir toda esa coletilla que va a aparecer en el pie de mi factura. Texto legal en el ticket principal, ¿de acuerdo? Donde también el ticket principal es el ticket de caja, la factura abreviada. Ahí también tenemos que poner la protección de datos y, por supuesto, también en el presupuesto. También tenemos que poner ese tratamiento de datos, esa coletilla, en todos los documentos que vamos a enviar o compartir con nuestro cliente. Muy, muy, muy importante, aún más que esto, que ya lo es, son las opciones de mensajería. Aquí hay un campo que no puedo dejar de cumplimentar en ningún caso, y que es la firma para el email. Este contenido que pongamos en este bloque va a acompañar a todos los correos electrónicos que se envíen desde GestorBet hacia nuestros contactos. Y aquí es donde se diseñó específicamente para eso, debemos poner la protección de datos. Además, está abierto para que podamos añadir imagen corporativa, el logotipo de nuestro centro, una despedida, un leitmotiv, cualquier cosa que forme parte de nuestra identidad corporativa, pero principalmente en este apartado vamos a incorporar la protección de datos. De esta forma, ¿qué vamos a conseguir? Que para cualquier cliente, en cualquier momento, yo garantice que cumplo la protección de datos. Por ejemplo, si emito una factura o un presupuesto, vamos a añadir rápidamente. Esto, como saben, es un producto pack. Si genero el presupuesto, inmediatamente voy a tener el texto RGPD en mi plantilla. Lo mismo ocurrirá
si genero una factura. ¿De acuerdo? Tendré ese texto. Y lo mismo va a ocurrir también con el ticket de caja. Aquí tenemos en todos los documentos que vamos a compartir con el cliente, ya sea físicamente o electrónicamente a través de su envío por correo electrónico, vamos a tener cubierta la protección de datos. Un aspecto, tal vez de los más importantes que hacía mención Ricardo, es la trazabilidad de esos documentos. No solo tengo que recogerlos, sino que tengo que ser capaz de, con el tiempo, mantenerlos para poder demostrar en cualquier momento que el cliente me autorizó a hacer ese uso y ese almacenamiento de los datos. Eso lo consigo con la herramienta de firma electrónica. Como saben, a través de GestorSign yo puedo recoger la firma electrónica de un documento. En este caso vamos a hacerlo pues, de un consentimiento de imagen del cliente. Puedo directamente recoger el consentimiento y firmarlo electrónicamente y voy a tener para el cliente un repositorio con todos sus documentos firmados. En cualquier momento yo voy a poder venir aquí y recuperar pues, un consentimiento de imagen, un consentimiento informado, una autorización general de protección de datos, cliente a cliente en el histórico. Y dentro del panel de control voy a tener mi repositorio de documentos firmados, donde para todo documento durante toda la vida de mi licencia voy a tener todas las firmas electrónicas de consentimientos, informados, de todo tipo de plantillas que yo haya trabajado, incluidas las de protección de datos. En cualquier momento puedo verlas, volver a enviárselas al cliente por email, algo muy importante, cuando el cliente realiza la firma de ese consentimiento, de ese documento, va a recibir ese documento firmado y puedo, si lo pierde, reenviárselo en cualquier momento. ¿Qué ventaja tiene la utilización de GestorSign en este caso? La automatización del proceso. Cuando genero un documento, por ejemplo, global con todas las condiciones, puedo especificar que se genere en un disparador automático. Lo tengo configurado en otro, un segundito. Creo que está aquí. Vale. Puedo especificar que se genere en varios momentos. Tenemos un disparador automático que, como ven, al hospitalizar genera ese documento y el disparador que les quería mostrar es al crear el cliente. En la creación del cliente, automáticamente voy a imprimir, aquí está, al crear la primera mascota, automáticamente voy a sacar este documento, ya sea por impresora o ya sea a través de firma electrónica, para que sobre la marcha no tenga olvidos y tenga esa protección de datos garantizada. Además, tengo esta característica en los documentos obligado cumplimiento, que va a hacer que todo cliente que no tenga firmado ese documento me aparezca una admiración en la parte del programa que corresponda. Vamos a verlo aquí. Acabamos de ver uno de los ejemplos. Fíjense en este 1 que me aparece aquí. Me está diciendo que tengo documentos obligatorios sin firmar. Documentos. Cuando yo accedo, me va a decir que este cliente tiene un documento, en este caso, el de protección de datos, sin firmar. Y esto me va a garantizar que para todos mis clientes siempre tenga la protección de datos al día. Como decimos, velamos por la seguridad de los datos, garantizamos el uso que le vamos a dar, así como el resto de los derechos, puesto que podemos exportarlos, podemos cancelarlos y podemos eliminarlos. Y tenemos también la posibilidad de utilizar la herramienta de gestión documental para conservar toda la cadena de trazabilidad de esas autorizaciones. Bien, hasta aquí es esta parte de protección de datos. No sé si Raúl, Ricardo, ¿quieren añadir algo? Yo estoy entusiasmado por lo que viene ahora. Ricardo, hemos cubierto prácticamente todo lo que decimos, ¿no? Desde la seguridad. Yo me estoy temiendo las preguntas y creo que me voy a soltar un momento. Bueno, antes de ir a la parte de preguntas, vamos a ver una cosa que Raúl comentó antes y que ha pasado un poquito desapercibida, y que es el lanzamiento de una nueva herramienta que vamos a utilizar en GestorBet y que estamos convencidos de que le va a gustar. Vuelvo a compartir mi pantalla.
y voy a salir de mi sesión. Por cierto, muy importante hacer mención a esto que comentaba antes Ricardo. Este gesto que acabo de hacer, de cerrar una sesión de trabajo, es vital. Si yo no estoy en mi puesto de trabajo y tengo un ordenador en una consulta que puede estar a la vista del cliente, o en una recepción que también puede estar a la vista del cliente, o en una pantalla elevada, siempre tengo, cuando estoy trabajando con un historial o en mi sesión, que cambiar a una pantalla donde no haya datos personales. Tener una pantalla abierta donde haya datos personales legibles por cualquier persona que no sea un interesado puede suponer un incumplimiento de la normativa. Por lo tanto, siempre acceso con contraseña y evitar dejar pantallas abiertas con información personal. Una simple factura no puede quedarse abierta en la pantalla para ser leída por todos. ¿Vale? Vamos a cambiar la URL de GestorBet y vamos a poner... Eso me hace pensar en la visita de la última semana que hice a IKEA y que para recoger la mercancía te dan un numerito y lo único que aparece ahí es el numerito. Exacto. Precisamente para anonimatizarme frente a otros que pueden estar viendo esa pantalla. Exacto, el término palabra pseudonimizar, ¿no? Que decía Ricardo. Bueno, lo hemos visto, creo que lo hemos visto en los últimos tiempos, además, en las consultas médicas, en clínicas y demás, donde ya no gritan por los pasillos, Ricardo Martín, proctología. No, o sea, ahora ya te dan un código, a la hora de acceder y trabajamos con código. Es un cambio que hemos vivido en el último año prácticamente. Cuando vas al médico y tal, pues ya la gente no grita por los pasillos, bueno, no en todos los sitios, pero me refiero, es algo que antes no se veía prácticamente en ningún sitio, que todos los de protección de datos nos extrañábamos siempre de que alguien no se hubiese fijado en algo tan sencillo como dar un código y trabajar con un código, y como en los últimos tiempos cada vez hay más centros médicos que trabajan con ese código y ya está. Y no, iba a decir, no se ha muerto nadie, un centro médico queda un poco violento eso, pero ¿verdad? No nos extraña y nos parece hasta una medida positiva, ¿no? Que no te estén gritando tu nombre y que se entere toda la clínica de tu nombre, por poner un ejemplo. Totalmente. Bueno, han visto el cambio de pantalla. Mantenemos la imagen, pero blog GestorBet. Aquí hemos lanzado una nueva herramienta que pretende ser un punto de encuentro para todos aquellos usuarios profesionales, miembros no de GestorBet, que quieran compartir, dar difusión, encontrar otras soluciones, alternativas y exponer conocimientos a la comunidad veterinaria. El blog GestorBet va a permitir a todos los usuarios de licencias GestorBet poder compartir de forma muy sencilla artículos de interés para la comunidad veterinaria. Bien sea exposición de casos de éxito o bien sea compartir casos por resolver que por su dificultad, por su especial interés, por técnicas o características adecuadas, queramos compartir con otros veterinarios y queramos que ellos nos den sus comentarios. Para cualquier publicación que hagamos aquí, saben cómo funciona un post, no vamos a inventar la rueda, vamos a poder comentar sobre él al compañero veterinario y crear un hilo de debate sobre cómo tratar ese caso, sobre lo bien que se ha hecho, sobre lo mal, sobre si esa técnica es buena, es mala, pros, contras, etc. Un punto de encuentro y compartición de conocimientos. Vamos a poder trabajar, como en todo blog, por categorías. Y vamos a poder, desde nuestra licencia GestorBet, etiquetar nuestros posts de forma que para los compañeros o para nosotros mismos podamos acceder a un repositorio, hemeroteca casi, de casos de un tipo con alguna característica concreta. Aquí vemos un ejemplo de los primeros posts que se han añadido, donde si yo me voy a las urgencias, que sean por resolver o casos interesantes, pues voy a tener aquellos posts que funcionan o que están vinculadas con esa casuística. Por ejemplo, un caso por resolver, donde aquí tengo en cuenta pues que a este caso, a esta mascota, le ha pasado una serie de acontecimientos y que están relacionados con estas etiquetas que han añadido desde GestorBet y que van a ayudar al resto de compañeros a poder encontrar información o ayudarnos a encontrar información sobre ese tipo de casos. ¿Qué ventaja, como les decía, tiene este blog? Que es para la comunidad profesional veterinaria. Aquellos usuarios veterinarios propietarios de una licencia de GestorBet van a poder publicar sus casos de forma
veremos ahora en un minutito, de forma muy sencilla. Y aquellos compañeros que no sean usuarios de GestorBet van a poder también contactar con nosotros y van a poder dejar su comentario, por supuesto, previo registro de la plataforma para garantizar la veracidad y la profesionalidad del blog. Vamos a controlar que todos aquellos comentarios y posts que se realizan en el blog sean por compañeros profesionales veterinarios para que no haya pérdida de calidad o de rigor científico en las publicaciones que se realizan. ¿Cómo vamos a realizar estas publicaciones? Pues desde nuestra propia licencia. Accedemos a nuestra licencia. Y vamos a tener dos sitios principales en los que realizar esta publicación. Primero verán que tenemos un nuevo elemento, blog, que son artículos especializados. Clicando en él vamos a llegar directamente a nuestro repositorio de posts. Aquí aparecerán todos los posts que hayamos generado y vamos a poder crear nuevas publicaciones para el blog, donde vamos a poder de forma muy sencilla, como en cualquier formulario GestorBet, poner un título, imagen, una cabecera para el artículo y el contenido del post. Y como les decía, aquí podemos especificar... Perdona, Miguel. Sí. Disculpa que te haga un pequeño inciso. No vayan a buscarlo porque todavía no está disponible en las licencias actuales, sino que lo pondremos en marcha posiblemente mañana, por si hay alguien que quiere hacer un seguimiento en su propia licencia. Lo estamos lanzando hoy recién salido del horno y a partir de mañana posiblemente ya lo tendrán disponible en sus licencias. En el apartado blog podrán crear las publicaciones, catalogarlas como caso de éxito o caso por resolver y especificar unas etiquetas que permitirán ir creando esa hemeroteca que con el paso del tiempo se va a volver muy útil para todos los compañeros. Lo podremos hacer bien desde este elemento blog o bien desde el historial de una mascota donde estemos tratando un caso especial, complicado y que podamos directamente desde el historial, como verán en la propia consulta, van a poder acceder al blog de GestorBet. Y aquí, pues, visualizar aquellos posts que ya tengan creados sobre esta consulta, sobre esta mascota, visualizar los comentarios y responder a comentarios que hayan podido crear los compañeros veterinarios o crear nuevas entradas para el blog. Como decimos, es un proyecto que pretende construir bibliografía y hemeroteca útil para el sector, que pretende volverse una herramienta de referencia en la comunidad GestorBet para la exposición de información, creación de comunidad y demás aspectos que corresponden a un blog y esperamos que les sea de utilidad y que lo encuentren muy interesante. Y ahora sí, una vez hecha esta presentación, vamos a volver. Espera, Miguel. Sí. Joder, qué pesado soy. Es que creo que tiene verdadero interés el ver lo rápido que se hace un post una vez que has completado un evento de consulta, precisamente por la facilidad que tienes a la hora de importar alguna imagen o incluso textos completos de la propia consulta a través del menú contextual del CK Editor. Vamos allá. Volvemos a acceder. Es que a diferencia de otros posts, lo cierto es que esto agiliza muchísimo la publicación porque trabajas ya sobre una labor hecha anteriormente. Vamos a acceder al historial que teníamos antes. Historial y sobre una consulta, por ejemplo esta que tenemos, vamos a modificar el contenido, vamos a poner una sintomatología, pues presenta yo es que los contenidos diarios no son mi especialidad. Sí. No, la verdad que te has liado para decir hipertermia. Pero sí, pues sí. Pero mira, lo pongo como diagnóstico y me aprendo la palabra. ¿Vale? Perfecto. Creamos la consulta y, como decía Raúl, es extremadamente sencillo publicar. Basta con copiar
por ejemplo, irnos al blog, crear un nuevo registro, especificar, por ejemplo, que es un caso por resolver y decir hipertermia sin motivo aparente. Podemos añadir una imagen que tengamos disponible relacionada con el caso, obviamente, una prueba, una gráfica, añadir una cabecera. Correcto. Si no hubiese una imagen, en el caso de que fuese un caso por resolver, aparece un interrogante, y en el caso de que fuese un caso por éxito, aparece un pulgar hacia arriba, con lo que no es necesario currarse una imagen, salvo que alguien sea especialmente creativo. Y aquí puedes hacer el copiar-pegar. O con el botón derecho. O con el botón derecho, efectivamente, podemos acudir al contexto es aquí donde... que tenemos en todos los formularios de GestorBet y aquí ir incorporando directamente los datos de la consulta. Desde los datos logísticos, como la foto del usuario, mi número de colegiado, la ubicación, a los datos del formulario en concreto, donde puedo poner pues, la anamnesis directamente o cualquier contenido de cualquier campo de ese formulario, o los datos del cliente o del paciente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es tan fácil construir un post que va a ser muy fácil poder resolver casos complicados o poder compartir casos específicos sin tener que dedicar un tiempo a concentrarme en la construcción de un artículo para una plataforma, sino tener toda la información en mi propio sistema de gestión ya directamente utilizable para el blog. Y la parte de las etiquetas, donde yo puedo simplemente con teclear localizar etiquetas que ya estén creadas, o si no las localizo, tengo la posibilidad incluso de crear nuevas etiquetas que ayuden a los compañeros a encontrar esa información dentro del blog. Por ejemplo, hipertermia, ya que te gustó. Por ejemplo, vamos a crearlo. Y tan sencillo como esto, se crea un post. Aquí lo tenemos. Hipertermia sin motivo aparente. Y aquí dentro... Publicado por Miguel el día 9. Exactamente. De la clínica de publicación del post y el contenido que yo haya querido poner. Obviamente, recordemos que para poder poner datos personales o que me faciliten la averiguación de esos datos, tengo que tener el consentimiento del cliente si se va a utilizar ese tipo de información. Pero ya han visto lo fácil que es utilizar este blog, que como bien decía Raúl, a partir de mañana van a tener disponible en su licencia, bien en la consulta clínica o bien directamente en el apartado blog. Y ahora sí, vamos a la sección de preguntas, aquella que le da miedo a Ricardo. Ricardo, ¿estás preparado? Bueno, pues la sección de preguntas ha crecido bastante. Vamos a empezar por el principio. Pregunta que nos hacía la compañera Ana y que dice, ¿se necesita permiso para dar resultados de pruebas a un paciente? ¿De un paciente? ¿A quién? Es decir, al propio, a la persona que nos trajo el animal y firmó la ficha, no. Si viene una tercera persona, yo considero que sí. Entiendo que se refiere a pasar datos de resultados de una analítica a un compañero, a lo mejor. En ese caso sí necesitaríamos ese consentimiento, ¿no? Si hay algún dato personal asociado, sí. Si hay algún dato personal asociado, sí. E incluso vamos a ponernos en un caso por elaborar un poco el tema. Nos trae, la mascota nos lo trae una persona y a los 2 días pues viene otra persona diferente y dice, oye, que mi hija trajo al perro y tal, no sé, entonces quería saber, déjame la factura para yo pagarla, tal, no sé qué. Y está a nombre de la primera persona, no podemos hacerlo, ¿vale? Porque ahí habría datos personales y esto parece un poco ciencia ficción, pero nos ha ocurrido
no con mascotas, pero nos ha ocurrido con niños en el tema de guarderías y demás, pues que hay padres que están en temas de divorcio y estas historias, y se presenta A en la guardería de B y para averiguar dónde están viviendo, en qué guardería lo tiene metido, ese tipo de historias. Con las mascotas no están los datos, como siempre hablamos, no. El dato de la mascota propiamente dicho no es un dato personal, pero sí es verdad que en una factura aparecerían, pues, podrían aparecer pues los datos de domicilio, teléfono, lo que sea de ese cliente, y no se lo podríamos dar, ¿vale? No es que vengo a recogerlo y a pagar la factura y tal. Mire, si no hay un consentimiento no se lo puedo dar. Que me mande un correo electrónico, que me haga algún documento por escrito que yo pueda guardar diciéndome que el cliente A autoriza que la persona B recoja, acceda a esta información, ¿vale? En este caso... Yo sé que es pensar mal, pero nos ha pasado, ¿eh? En este caso nos especifica Ana que es a un compañero, es decir, se recibe un paciente remitido de otro centro donde ya tienen pruebas y nos pregunta si puede pedir directamente al compañero veterinario que le ha remitido el caso que le envíe esas pruebas. En ese caso entiendo que quien tiene que tener esa autorización es el compañero. Efectivamente, porque es uno quien se lo pasó a dos y dos para devolvérsela a uno no necesita ningún consentimiento, claro. Perfecto. Vamos con otra pregunta del compañero Daniel, que nos pregunta, para el caso concreto de los grupos veterinarios que incorporan clínicas al mismo mantenimiento, que incorporan clínicas manteniendo el SIF de la entidad, si hay que informar al cliente de ese cambio de entidad en el caso de protección de datos. Si es la misma entidad, si está todo dentro del mismo SIF, no hay problema. Vale. En el caso de que haya un cambio de SIF, sí habría que informar a todos los clientes, ¿no? Ojo, porque podemos tener un grupo de empresas con distintas clínicas y cada una con un SIF distinto, aunque todas se llamen Clínica Veterinaria La Primavera, pero después cada una de ellas tenga un SIF diferente, tema de franquicias y demás, habría que pedir consentimiento con cada uno de esos SIF, ¿eh? Aquí nos regimos siempre por entidad jurídica. O sea que si yo tengo un SIF y cambio el SIF, bien sea a un grupo o un nuevo SIF para mi entidad, tengo que informar al cliente y obtener nuevamente la autorización de mí. Correcto, correcto. Imaginen, por ejemplo, el tema de una absorción por parte de una empresa más grande, se come una clínica pequeña, los clientes estaban recogidos todos con un primer SIF o como un primer NIF, si era una persona autónoma, tendríamos que comunicarles que la base de datos ha pasado a ser propiedad de la nueva empresa con SIF tal y tienen derecho a evitar ese paso. ¿Vale? Ahora, es un tema un poquito complicado, tiene que haber cláusulas en la compraventa del negocio y tal. Llegamos a un caso de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, caso ¿cómo se llamaba? Esta que quebró de dentistas, que era grandísima. Esta clínica... Dentix, Vitaldent. No voy a decir más para no sí, ha habido varios. No, vamos, es una de estas que quebró, que tenía un montón de franquicias por toda España y tal. Pues no era ni cliente mío, un cliente de un cliente mío, pues le vinieron a denunciar porque habían pasado sus datos a la nueva sociedad, pero en el acto de compraventa de la clínica que hizo antes de que estallase todo el escándalo, ponía que se encargaría de la información de los clientes la entidad compradora. Y gracias a eso se libró. Hay que tenerlo en cuenta. Ya iría el paquete a otro lado. Pero ojo con estas cosas complicadas y tal, darle un segundo vistazo porque estamos manejando bases de datos. Entonces, todo movimiento que haya con bases de datos, siempre hay que echarle un vistacito para ver qué hay que comunicar a las personas de las que tenemos sus datos personales. Claro. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de trampa de nuestro compañero Tomás, que nos dice pregunta. Trampa, qué malo. Tomás siempre la lanza así. Sí, que nos dice, ¿quién son los únicos autorizados en dar los consentimientos? Me refiero a que en muchas ocasiones las personas que entran en nuestras clínicas no son los propietarios legales de las mascotas. Y al no ser así, estos no pueden dar ninguna autorización. Entiendo que tenemos dos problemas. Uno es actuar sobre una mascota de la que no es el propietario y otro es los datos del propietario. Yo me voy a centrar en los datos del propietario, es decir, si yo en mi base de datos tengo a Ricardo Martín Suárez, pues delante tendré que, para darme el consentimiento, a Ricardo Martín Suárez o alguien con un poder. Ya la relación que tenga con la mascota,
ahí ya se me escapa un poco. Pero como lo que me interesan al final son los datos personales, ¿de acuerdo? Imagínense, a mí es que me gusta poner este tipo de supuestos un poco trampa también. Imagínense que venga una persona, nos dejan su base de datos, Ricardo Martín, vinculado a Chipichopi, que es mi perro. ¿Vale? Mañana viene otra persona y dice, no, que el dueño de Chipichopi soy yo, que esa persona lo trajo y tal, pero el dueño soy yo. ¿Vale? Le podré dar los datos de Chipichopi, pero los datos de la persona asociada no se los puedo dar. Lo cual queda un poco raro, es como ponerle tipes encima de la ficha. Pero claro, si esa persona me trae un documento de propiedad de la mascota, evidentemente tendrá derecho a acceder a los datos de esa mascota. Pero los datos de la persona que me lo trajo la primera vez, a eso no se los puedo dar. ¿Y quién me lo trajo? Sí, en efectos prácticos es un cambio de propietario y punto. Exactamente. Dentro de GestorBet se gestionaría como un cambio de propietario de una ficha de un contacto a otra. Pero tendrá que tener la autorización de cada uno de esos contactos para tener su ficha, obviamente. No, tengo que tener un documento de propiedad o algo así, no sé. Aquí nos dice también en esta línea, nos pregunta, ¿podemos recoger datos de una mascota por una persona que no sea el propietario legal de la misma? Eso ya no sé si afecta a protección de datos. A menos desde el punto de vista de la protección de datos, a mí me da igual. O sea, yo no voy a mirar la escritura de propiedad de la mascota. Entonces, ¿hay una escritura de propiedad? Sí, los datos de la mascota no están protegidos. Claro, los datos intrínsecos de la mascota de momento no están protegidos. No sabemos si la legislación va a avanzar hasta tanto. Sabemos que hay muchos esfuerzos por reconocer como individuos o algo así a las mascotas. Pero hasta de momento, también comentarles que la normativa habla de datos personales. No solo no está lo que hablamos de datos de mascotas, tampoco los datos jurídicos de las sociedades van a estar cubiertos por esta normativa. Eso tiene su propia normativa diferente que va por otro lado. Estamos hablando siempre de datos de personas físicas, ¿de acuerdo? Por puntualizar un poco. Aquí hay una pregunta más técnica y es, si dejo de obtener licencias GestorBet, ¿toda esa documentación se me aborta de alguna manera? Por supuesto que sí, que todo aquel documento que se ha repositado en GestorBet a través de la firma electrónica, de GestorSign en este caso, forma parte de la información propiedad de la licencia. Y por lo tanto, cuando esa licencia llega a su fin, ese servicio llega a su fin, se solicita una copia de seguridad y en esa copia de seguridad se incluyen todos esos documentos firmados, puesto que la validez sigue existiendo. El documento sigue estando firmado y es propiedad del centro, no es propiedad de GestorBet. Aquí quiero matizar que toda la información que se gestiona dentro de una licencia GestorBet es propiedad del centro veterinario. GestorBet es un encargado del tratamiento de esa información. La utilizamos y la conservamos con ciertos fines, pero el propietario es el centro veterinario. Y por lo tanto, cuando una licencia GestorBet deja de utilizarse, se genera una copia de seguridad con todo el contenido que se le facilita al propietario y esa licencia, en un plazo de 2 meses, con toda esa información, es eliminada de nuestros servidores, precisamente para garantizar que no haya fugas de información, que no pueda haber pérdidas o que no pueda haber uso malintencionado. Bueno, Ricardo, ¿puedes confirmarlo? Porque precisamente esos son directrices de Ricardo, quien vela por la seguridad en este caso. Es un requerimiento de la norma que cuando un encargado de tratamiento, que es el rol que, como escribía Miguel, cumplimos en GestorBet, claro, la información, la propiedad, la tiene siempre el centro. Por lo tanto, la obligación de GestorBet es devolverla a su propietario dentro de un plazo determinado. No se puede, evidentemente, no se va a custodiar, pero se habla siempre de que haya un plazo razonable para que la entidad pueda migrar esa información, pueda adquirirla y o traspasarla a otro sistema o al menos tenerla, ¿de acuerdo? O sea, en este caso se da un plazo, no es por hacerles la pelota y porque sea mi cliente, que es GestorBet, pero un plazo de 2 meses es un plazo bastante generoso para la hora de hacer esa migración, ¿vale? Sí, nosotros... Normales que suelen ser normalmente 30 días o algo así, y a los 30 días, pues, si no lo has recogido, te vas. Ustedes utilizarán principalmente GestorBet, pero por ahí son más estrictos con los plazos. Eso también es verdad. Mantenemos ese plazo de 2 meses porque nos hemos encontrado en bastantes casos que ha habido alguna dificultad para almacenar la primera copia o que se ha decidido finalmente volver a GestorBet y aprovechar esa licencia. Entonces hemos ampliado, pero que esté garantizado que los datos son propiedad del centro y que transcurrido el tiempo prudencial se destruyen para evitar cualquier complicación.
Efectivamente. Tenemos más preguntas y en este caso la compañera Julia nos pregunta, en caso de cambiar la razón social y CIF, ¿cómo habría que informar al cliente? ¿Podría hacerse utilizando una campaña gracias a los datos recogidos por la razón social anterior? Tiene que hacerse así. Es decir, yo en la razón, cuando hago un traspaso o me convierto de autónomo a sociedad, por ejemplo, que es un cambio bastante habitual, tengo la obligación de informar a las personas de las que tengo sus datos personales, a los titulares de los datos, tengo la obligación de hacerles una comunicación por el medio que sea, pero que yo pueda conservar de manera fehaciente. Yo le he comunicado a Ricardo Martín que ahora en vez de Clínica Juan, me llamo Clínica Juanito. Pues SL. Pues tengo que guardar esa comunicación. Si pasa algo, oiga, es que ahora me están llegando correos de Clínica Juanito SL y no sé quiénes son. Mire, es que antes éramos otra cosa y nos cambiamos de nombre y tal. Y aquí tiene usted el correo que le mandé. Ah, es que cambié ese correo electrónico. Si no me lo comunicó, al menos nosotros hemos sido lo más proactivos posible. Se lo hemos mandado a la documentación. Pero es obligatorio que lo hagamos en el plazo de un mes después del cambio. O sea, eso es algo que tenemos que hacer sí o sí, para que las personas sepan qué ha pasado con su información. ¿Vale? Y casi de perogrullo, pero el remitente tiene que ser el SIF anterior, no el nuevo. ¿No? El que tiene que quedarse como remitente. Claro, evidentemente tú tienes que utilizar. De los datos. Claro, tú tienes que darle orden desde el saliente, claro, para que sepa de quién es. Tema de cambiar de correos electrónicos, que nos interesa desde el punto de vista comercial, pues también deberíamos hacer ese tipo de comunicaciones, ¿vale? Es decir, comunicar a las personas, oiga, pues ha pasado esto con su información. Ojo, porque aquí habría que ver, no es de aquellas personas que nos hayan cancelado los datos, pero aquellas personas que no quieren recibir publicidad, ¿vale? Decimos, oye, ¿solo los que quieren recibir publicidad? No, tiene que ser toda la base de datos, aunque me haya dicho que no quiere publicidad. ¿Por qué? Pues porque si tiene que hacer algún tipo de reclamación, tiene que saber ante quién hacerlo. Y eso no es publicidad, eso es un comunicado esencial. ¿Vale? Tenemos más preguntas y nos dicen, según todo esto que estás comentando, Ricardo, ¿se puede dar una factura de unos servicios a un cónyuge teniendo los datos del otro cónyuge? Pues no, si no tengo una autorización, no. Pues interesante saberlo, porque me temo que es un caso que se da en muchas ocasiones. Claro, ¿por qué? Pues porque, ¿y cómo sabes tú que es cónyuge? ¿Le pediste un certificado de matrimonio en vigor? ¿Ustedes qué son? ¿Clínicas veterinarias o abogados de familia ahora? O sea, esto es un tema súper complicado y les digo, nos hemos visto, por desgracia, nos hemos visto y no hace tanto tiempo, en una situación donde, en este caso era un centro de enseñanza, tuvo que declarar en un juzgado de familia por un tema de esto, por entregarle la documentación. En este caso, después el centro se pudo justificar. ¿Por qué? Porque en el mismo documento que firman, ¿vale? El mismo documento que nos firman, que nos puede firmar una persona, le podemos recoger qué otras personas autoriza usted para recoger esta documentación y que nos lo ponga ahí. Les digo, yo sé que esto, yo siempre sueno tremendista, siempre digo que soy muy mal pensado, pero es que nos han pasado cosas muy feas, ¿no? Y por desgracia estamos al orden del día con que personas que tienen órdenes de alejamiento y tal, acechan a otros, saben que van a llevar su perrito a no sé qué sitio y después se hacen ahí y tú, con la inocencia de todo el mundo, dices, ah, pues será su marido y tal, pues voy a darle esta documentación. Y resulta que gracias a esa factura está localizando a esa persona que tiene una orden de alejamiento. Yo sé que esto suena tremendo, pero es que pasa, ¿sabes? Perfecto. Pregunta respondida. Así que nunca está de más a las personas decirle, mire, y va a venir otra persona a recoger la documentación o la factura, tal. No, voy a venir yo mismo, no hay problema. No, a lo mejor mando otra persona. Miren, ¿me puede dejar por escrito quién es? Por si pasa algo, para tenerlo por escrito. No está de más nunca pedir. Perfecto, pues tenemos otra práctica y otra utilidad para la gestión documental de gestor. Vale, tenemos dos preguntas que se relacionan entre sí y que nos hace la compañera Catherine y el compañero Joan. La primera es, ¿la comunicación por WhatsApp está regulada?
se necesita autorización previa para comunicarse con el propietario por este medio y está vinculada con otra que dice, si no podemos evitar el uso de WhatsApp, ¿hay alguna forma de protegernos en el caso de utilizarlo, incluyendo algún tipo de mensaje? Vale, aquí vamos a retomar un poquito lo que habíamos comentado. Primero, para hacer cualquier comunicación comercial con nuestra clientela, necesitamos siempre un consentimiento expreso, sea cual sea el medio. Yo recomiendo siempre que utilicemos una formulación neutra, por medio de mensajería electrónica, etcétera, para no vincularnos a una herramienta sola. ¿Vale? Primero eso, dejar en el texto lo suficientemente abierto, no ponerlo sin definición, pero lo abierto como para utilizar la herramienta que consideremos necesaria en un futuro. ¿De acuerdo? Pues si lo pides expresamente en el documento para comunicarme contigo en WhatsApp, si mañana WhatsApp muere y quiero utilizar Telegram, ese documento no me sirve de nada porque puse WhatsApp. Segundo, acabamos de ver el tema de que WhatsApp tiene una sanción muy importante por falta de medidas de seguridad, con lo cual nosotros no podemos invitar a nuestra clientela a utilizar una herramienta con antecedentes delictivos, porque nos vamos a hacer cómplices de ello. ¿De acuerdo? Si mañana nuestros clientes hay cualquier fuga de información en WhatsApp, dirán, oiga, es que quien me invitó a utilizarlo fue la clínica veterinaria. Yo no tenía WhatsApp hasta ese día. Fue culpa de ellos. Y ojo, porque puede salir nuestro nombre por ahí. No va a ser agradable. Entonces, nosotros no podemos activamente decir, vamos a irnos a WhatsApp. Que yo sé que a lo mejor les parece un poco complicado buscar otra alternativa, pero las hay. Y la gente al final también les hace caso. Y de verdad, la gente ya recibe seguramente miles y miles de mensajes de WhatsApp y con la misma ni lo ven. Yo no sé cuál es el ratio de efectividad de los mensajes de WhatsApp, pero es lo que es. Me decías que la última pregunta era... espérate, bueno, me anoté las dos primeras. La última que me decías, Miguel. ¿Alguna forma de proteger? ¿Hay algún disclaimer para protegerse? Forma de protegerme, ¿cómo? O sea, yo estoy dejando los datos en un repositorio que la propia agencia de protección de datos me está diciendo que no es seguro, que su cifrado no es seguro, que Facebook mira lo que hay dentro y que están sacando información de personas que no han dado su consentimiento. No hay forma de hacerlo. Porque además se alimenta, y esto es lo que he leído, porque como les comentaba, yo no lo uso, automáticamente se vincula a tu lista de contactos, por lo tanto estás trayendo información de terceros que ni siquiera han dado su consentimiento. O sea, mis datos los tiene WhatsApp, porque los tendrá gente que tiene WhatsApp, pero yo no lo tengo, pero WhatsApp tendrá mis datos a través de que alguien me tiene grabado en su teléfono. Complicado. Yo les recomiendo salir de WhatsApp. Oye, Ricardo, es que el cliente no me acepta de ninguna otra manera. Entonces, limitamos el WhatsApp a decirle, ven a las 4, pero no leer nada de que los mande el cliente, ni compartir nada con ellos, ni mandarles una factura. Mándame la factura por WhatsApp, no, por correo electrónico. Mándame el diagnóstico, el informe por WhatsApp, no, por correo. Es que yo no tengo correo electrónico. Si lo tienes porque tienes un teléfono móvil. No me esté ahora contando milongas, porque todos los teléfonos móviles se configuran con un correo electrónico. Es que no me acuerdo. Pues ven aquí y te lo doy en papel. ¿Vale? Pero no mandemos nunca nada por WhatsApp, porque dentro hay datos personales y tenemos pruebas fehacientes y multadas de que WhatsApp está metiéndose en los correos que enviamos. ¿Vale? Así que yo sé que parezco aquí Don Quijote contra los molinos. Yo tengo asumido mi rol de hace mucho tiempo. Pero es verdad, o sea, hemos caído en una herramienta que es gratis, que la tiene todo el mundo, que tal, que no sé qué, pero ¿saben qué? Con el Messenger pasaba lo mismo y se murió también. ¿Sabes? O sea, que esto cierto, seguramente pasará de moda en un par de años, no pasa nada. Cierto es. Continuamos. Pregunta nueva. En el caso de los datos personales, en caso de cirugías, ¿se puede firmar poniendo un por orden de y añadiendo el DNI de quien nos trae la mascota? Es el caso de antes, o sea, yo llevo la mascota de mi mujer y soy yo quien da sus datos poniendo un por orden. Correcto. Correcto. Nos aporte la otra información y así quedan dos personas ya autorizadas a acceder a ese expediente. Vale, perfecto. Respuesta clara y concreta. Siguiente pregunta.
Yo tengo 4, si no encuentras, ¿eh? No tengo. No te preocupes. ¿Existe la opción de que un mismo consentimiento incluya protección de datos, derechos de imagen, pasos de datos terceros, limitaciones del tratamiento en un mismo documento? Yo entiendo que sí. Sí, pero tiene que tener casillas diferentes para cada cosa. ¿Vale? Lo utilizamos mucho en el tema de escuelas infantiles, guarderías y esta historia. Creo que Miguel lo conoce también. Preparamos en un solo documento distintas en un mismo papel, claro, para que no sean, posiblemente se nos vaya un par de folios, pero sí preparamos distintos escalones de consentimiento. Permito comunicaciones comerciales. Segundo cuadrado, permito la utilización de vídeos y demás. Tercer cuadrado, permito el traspaso de datos a terceros profesionales consultados y tal. Y después la persona nos puede ir marcando casilla 1, casilla 2, pero no puede ser solo en una sola casilla. Tienen que ser distintas casillas. Pero ahí trabajamos normalmente, o a mí al menos me gusta trabajar para que mi clientela trabaje con el menor número de documentos posible para que no se hagan un lío. Entonces, pues les comento porque además es un ejemplo muy bonito, porque fue de los primeros que trabajamos, en que en un mismo folio metimos los 3 consentimientos, súper explicado, y siempre en este caso, con el soporte de los textos legales de la página web. Es un tema que no hemos hablado tanto, pero yo puedo trabajar con documentos que vea el cliente delante mío y después puedo hacer referencia a que poner un texto un poquito más breve y después decir, puede encontrar más información dentro de la política de privacidad de nuestra página web. Y podemos mandar alguna cosita ahí que nos sirva además para cumplir ese principio de transparencia de que las personas sepan qué pasa con sus datos dentro de nuestra empresa. ¿Vale? Pero sí, lo podemos hacer en un mismo documento con un par de X y ya está. No tiene mayor historia. A mí ahora ya solamente me quedan 3. Nos preguntan si hay alguna diferencia entre WhatsApp y WhatsApp Business, que es la empresa que o sea, la parte del producto que utilizan para las comunicaciones comerciales, ¿entiendes? Y por ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Perdón? Que por tu cara diría que no hay diferencia. La única diferencia entre WhatsApp normal y WhatsApp Business es que WhatsApp normal en sus condiciones de uso dice no se puede utilizar para negocio. Vale. No habla nada de que la protección de datos sea mejor en WhatsApp Business, sino que es que a la hora de nosotros utilizar WhatsApp normal, ya estamos incumpliendo sus propias condiciones de uso. El WhatsApp normal no se puede utilizar por una entidad con fines económicos, con comunicar con nuestros clientes. Tendríamos que irnos a WhatsApp Business, pero ni aún así cumpliría con la normativa de protección de datos. O sea, es un tema de condiciones de uso, pero no es un tema de protección de datos, la diferencia que hay entre WhatsApp y WhatsApp Business. Perfecto. Sorry. Nos pregunta una compañera también si vamos a dejar la grabación del webinar para verlo después. La respuesta es sí. Raúl, si tienes alguna pregunta es el momento. Sí, gracias. Bueno, a ver, yo tengo 3 preguntas. La primera tiene que ver con la diferencia que hiciste entre gestión, o sea, comunicación de gestión y comunicación comercial. ¿Vale? Entiendo que para ambas, obviamente, necesitas un consentimiento. Lo que pasa es que para el comercial necesitas un consentimiento específico. Te pongo un ejemplo. O la vacuna de la rabia, que se supone que es obligatoria por ley. En la comunicación de que tu mascota no tiene puesta la vacuna de la rabia o ha caducado la vacuna de la rabia. La de ha caducado lo tengo claro que es gestión, porque al fin y al cabo te estoy diciendo que renueves. Pero siendo la primera vez, no se consideraría una comercial, sino una de gestión, ¿verdad? Entonces, todo aquel tratamiento compatible con la buena praxis se consideraría de gestión y no comercial. Ahí habría que analizar caso por caso, pero estaríamos hablando de que, voy a poner un ejemplo que no le va a gustar porque es comparar una mascota con una cosa, pero yo a veces pongo ejemplos así un poco raros. Cuando te avisan de que se te caduca la ITV del coche, para eso no necesitan, eso no es una comunicación comercial. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un tema de seguridad por ahí en medio. En el tema de una mascota, pues una vacuna que se le caduque o que haya que ponerle y que no la tenga puesta, que tú tengas fehacientemente que no la tenga puesta, se trata de un tema de seguridad al final, ¿no? Y de salud pública. Claro. Por tanto, entonces, si te hablo de una limpieza dental que puede devenir en enfermedades. Bueno,
Bueno, se pondría ahí por la zona gris. pues ahí eso ya se me queda un poco tal, porque bueno, oiga, la limpieza de su diente es cosa suya, caballero. Mientras no me abra la boca adelante, no hay problema. Pero puede acarrear incluso problemas cardiológicos, problemas cardíacos. Bueno, yo eso lo entendería un poco tirado a la piscina. Tendría que buscar un motivo, pues eso, pues un tema de que, oye, un tema como la rabia, un tema de que el animal sufra un perjuicio de tal, pues se podría estirar un poquito el chicle por ahí, ¿vale? Pero bueno, siempre había que analizar el caso de cada comunicación. En general, si una persona es cliente mío y para yo recordarle una cita, para yo recordarle un tratamiento que ha contratado y que no ha venido a ponérselo, ese tipo de cosas no va a ser nunca una comunicación comercial, porque ya hay una relación comercial entre esa persona y yo y está dentro de la línea, por ejemplo, y disculpen que ponga otro ejemplo del mundo de los vehículos, pero trabajo también con coches, es lo que digo. Se le vence la garantía de su vehículo y tal, y tiene que hacer una revisión porque si no pierde la garantía del coche. Aquí hay un daño a la persona que es perder la garantía de su vehículo si no hace la revisión. ¿Vale? Entonces, le podría avisar que eso no es una comunicación comercial. ¿Qué ocurre? Que cuantas más explicaciones tenga que dar, por ejemplo, lo de la limpieza dental, cuanto más lo tenga que explicar yo y más tenga que convencer a alguien de la diferencia entre si es comercial o es operativo, más en la zona gris estoy, ¿vale? Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de vacunación y tal, ahí no hay ningún problema para justificarlo. ¿Vale? Perfecto. Vale, como comentaba, ya tenemos casi pisado el tema del consentimiento global o el consentimiento por ítems dentro de un mismo documento para no estar dentro de eso. Podríamos poner que todas aquellas personas que tengamos dentro de las fichas relacionadas con esta mascota dan su consentimiento para que se puedan dar datos de otros dentro de esa misma mascota. O sea, oye, con lo de los cónyuges y toda esta historia, oiga, si usted demuestra que el perro pertenece a su hijo, a su padre o no sé qué, pero también yo tengo una relación con ellos, cada uno de ellos firma como que los que estén el segundo y el tercer contacto puedan tener vía libre a la comunicación entre ellos. Lo importante es que tengamos un pequeño listado para que cuando me venga esa segunda persona yo poder cotejar. Oye, yo soy Ricardo Martín. A ver, enséñame su DNI. Ah, mira, Ricardo Martín con DNI 44 tal. Mira, lo tengo aquí en la ficha y aquí me está enseñando su DNI autorizado. Es decir, yo tengo que tener, no simplemente que sea mi cónyuge, sino tengo que tener un nombre y un DNI para poder yo comprobar sobre la marcha. Efectivamente, tienes que verificar que los tres contactos, usted es uno de los tres contactos y que los tres contactos hayan firmado que hay vía libre acceso a la información entre los contactos de esa misma mascota. Efectivamente. Vale. Tenemos otra. Pues eso sería un... Espera, aunque voy lanzado. Ah, bueno, si van lanzado, esperamos un poco. Bueno, espérate. Esto tiene que ver un poco con la relación que tenemos con nuestros licenciatarios de GestorVet. Son muy pocos los consentimientos que nos llegan a firmar como encargado de tratamiento. ¿Qué tanto de asesorados crees que está en nuestro sector como para... A ver, esto es un tema que con la nueva normativa tiene más trascendencia, ¿vale? Con la anterior normativa hablaba que debía haber un contrato firmado, etcétera. Ahora mismo, si mañana mi clínica recibe una inspección en materia de protección de datos, por lo que sea, van a decir, oiga, ¿y usted con quién tiene esto? ¿Dónde están los datos alojados? Pues los tengo en GestorVet. Vale, ¿y dónde está el contrato que le vincula usted con GestorVet? Sí, aquí tengo la transferencia que le hago todos los meses. ¿Tiene usted un contrato firmado con unas cláusulas de protección de datos, tatatín, tatatán? Oh, pues ya te van a poner un punto rojo. A lo mejor fueron allí por una cámara, no sé qué, que te denunció una persona empleada y sales con un 2x1. Pero sí. No, tienen condiciones y aprobados en el momento de la compra e incluso las subsiguientes modificaciones del contrato se han ido aprobando a medida que van entrando, pero digo la contraria, la que en ocasiones nos llega
un requerimiento por parte del cliente de que le firmemos como encargado de tratamiento. También Que no sé si es un redundante. existe un certificado emitido por Ricardo, que nosotros facilitamos a todas nuestras licencias, que es el certificado de cumplimiento de la normativa de protección de datos, que hace... A ver, por parte de GestorBet tenemos ese certificado, tenemos, como nombrabas antes, un proveedor que es Amazon Web Services, que está certificado a su vez también, que tiene en su página web puedes acceder a su certificado de cumplimiento de normativa ISO 27000. Es decir, tú puedes demostrar como clínica que has elegido un proveedor que puede demostrar su idoneidad. Es decir, que todos los que intervienen en el manejo de esa información están acreditados, supervisados, auditados. El personal de GestorBet, todo el mundo recibe una formación y un seguimiento en materia de protección de datos. Esto no es por hacer la flor, sino que es así, y es algo que a mí siempre, que siempre impulso mucho en mi trabajo con la clientela, porque al final es muy importante que las personas que estén manejando los datos sepan de qué va esto. La protección de datos no es una colección de documentos en un armario como ese que ven detrás mío. O sea, ahí pueden estar todos los papeles del mundo cogiendo polvo. Lo importante es que las personas que estén trabajando nosotros sepan de qué va el tema de protección de datos. Y es verdad que yo tengo clientes similares, no del mismo sector, pero sí similares, donde sí recibo por parte de la clientela de ellos, recibo bastante más interacción. A la hora de elegir un proveedor como clínica veterinaria, a la hora de elegir un proveedor que vayan a manejar mi dato, sea pues un programa de gestión como GestorBet, sea una asesoría fiscal, una asesoría laboral, sea una central de cámaras que me esté ayudando a la vigilancia de mi negocio. Siempre que alguien vaya a acceder a esa información, tengo que tener un contrato firmado o unas condiciones de uso aceptadas donde haya unos párrafos de protección de datos incluidos, y tengo que pedirles un certificado de cumplimiento de protección de datos. Sí, yo tengo que poder garantizar, si me entra la agencia de protección de datos mañana por la puerta, con la razón que sea, que yo he elegido a mi proveedor de manera óptima. Cuando ustedes estén buscando un proveedor de lo que sea, que vaya a manejar datos, oye, quiero buscar, esto no va a pasar, pero por poner un ejemplo, voy a buscar una alternativa a GestorBet porque me han dicho que hay uno más barato. Yo entro en su página web, entro en su aviso legal y política de privacidad, una cosa súper tonta porque está publicado en internet, y veo que en vez de RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, me tiene puesto en el aviso legal Ley 1599, que está derogada desde el año 2018, hace ya 3 años de la vaina esta. Esa gente de protección de datos, cerote. No me puedo fiar de alguien que ni siquiera se ha currado cambiar su página web. Así que tengan mucho ojo, porque es responsabilidad de ustedes como clínica la selección a quién dejan entrar en su negocio para acceder a los datos. Así que yo sé que esto, oye, qué rollo este y tal, no sé qué. Es súper fácil, es simplemente tener ese contrato firmado o ver que está dentro del contrato de prestación de servicios y decirles en algún momento, oye, tú tienes un certificado de cumplimiento de protección de datos, mándamelo para acá. Mira, yo tengo una ISO 27000, yo tengo tal, no sé, mándamelo para acá. Lo tengo en una carpetita, no se va a mover nunca de ahí, pero si me entra mañana la agencia de protección de datos, yo puedo garantizar, igual que hacen ustedes con los medicamentos, ¿no? Que tienen la trazabilidad de que ha pasado por todos los sitios autorizados y tal, pues con la protección de datos es lo mismo. No vayan muy lejos. Es súper fácil de entender. Ahí tenemos, Ricardo. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Yo al menos para mí es fácil. ¿Para ustedes? Tenemos 2 preguntas relacionadas con esto, ¿vale? Sí. Una es, proveedores de servicios que acceden directamente a los datos de mascota y propietario. Por ejemplo, proveedores de equipos de diagnóstico, equipos de laboratorio, por ejemplo, que a través de una lista de trabajo, de una integración, solicitan o tienen acceso a esos datos personales de un dirección, nombre de cliente, dirección y nombre de mascota, por ejemplo. Tendríamos que tener, obviamente, su protección de datos totalmente certificada y autorizada, y etcétera, etcétera. O sea, sería contrato de encargo de tratamiento y certificado de cumplimiento, siempre. Lo que y les digo, no solo para este tema,
sino asesoría fiscal, asesoría laboral, súper importante. Les digo, hablamos de un principio, nos vamos a centrar más en el tema de clientela, porque es la materia de GestorBet, pero la protección de datos de clientes es solo un trocito es un quesito del queso, es solo un trocito. Hay muchas más cosas que tienen que ver con protección de datos y yo diría que hasta más grave, o que suelen tener más problemática, que es sobre todo el tema de empleados, videovigilancia, todo ese tipo de historias. Suelen ser más complejas que esto. Otra pregunta que nos envían y que no me hace mucha gracia. Dice, no sé si entra dentro de la protección de datos. En el caso de cambio de programa de gestión, ¿cómo deben gestionarse las comunicaciones automáticas con el cliente? Por ejemplo, con el programa A estoy enviando una serie de recordatorios y cuando me paso al programa B lo cambio. Primero, ¿debo informar de este cambio de sistema de gestión? Segundo, ¿los recordatorios programados en el sistema A deben seguir enviándose o tengo que limitar las comunicaciones desde ese sistema original? No me gusta esta pregunta. Primero, no me gusta. Vamos a responder porque somos gente honrada. Hombre, por supuesto, nada, eso ¿no? sí. Pero yo digo que no me gusta. Ahora la respuesta. No. Primero, yo no tengo que informar a mi clientela de un cambio de proveedor. ¿Vale? Yo puedo cambiar de asesoría fiscal, laboral, de programa de gestión, de cámaras y tal. Eso a la gente ni le va ni le viene. ¿Vale? Entonces, estoy simplificándolo un poco. Si mañana yo fuese a utilizar un servidor en Mongolia que no cumple la normativa de protección de datos, hay una excepción que tendría que pedirle permiso. Eso es un caso entre 10.000 millones. Lo normal es cuando yo cambio de proveedor no tengo que informar a mi clientela de nada. Ni a mi clientela ni a mis empleados tampoco. Pues, alguna vez me han preguntado, oye, voy a cambiar de asesoría fiscal. Bueno, una vez me reí muchísimo y dice, ¿le tengo que pedir permiso a los empleados? Digo, algo nos faltaba. Ahora podéis asesoría laboral, hacer una encuesta en la empresa a ver si te gusta o no te gusta. No tengo que informar. Y segundo, las pautas que tenía de envío en el programa A las heredaré en el programa B. O sea, las reglas que tenía, los consentimientos y tal, los exporto de A a B y en B tengo que mantener la misma política. O sea, ahí no hay que hacer nada raro tampoco. Perfecto. Pues vale. Es un lío. Yo tengo una. ¿Vale? A ver, has comentado en ocasiones que el negocio implicado a veces está como denunciado y otras veces como testigo, por ejemplo, el de la guardería. Vale. Bajo tu experiencia, ¿cuál suele ser la motivación por el que alguien denuncia ante la Agencia de Protección de Datos? Oye, yo persona de a pie, he decidido pillar a una cafetería porque me están exponiendo mis datos en la hoja esa que tienen para que todos los clientes firmen. Y dices tú, la madre que te parió. Pero claro, por eso no te voy a denunciar. Seguramente es una herramienta que utilizo para castigarte por otra cosa. A ver, aquí hay dos motivaciones principales. Primero, hay que explicar una cosa. Cuando alguien denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, no se lleva un euro ni un céntimo. Lo que recauda, lo recauda el Estado. Es decir, la persona, no pensemos que la persona que va a hacer la denuncia se va a ver beneficiado económicamente por nada. ¿Vale? Yo, hace muchos años de esto, sé de alguien que extorsionó una clínica dental. Eso me lo dijo un abogado, no me lo dijo ni la clínica ni la persona que se benefició, pero era un incumplimiento tan grave que la clínica le regaló el tratamiento antes que dejar que se llevase ante. Es el único caso que conozco. De hecho, conozco otro caso inverso. Alguien que intentó extorsionar a Vodafone o uno de estos por unos documentos que aparecieron en la calle y Vodafone se autodenunció. A mí no me extorsiona nadie. Me autodenuncio yo y si penco yo ante la agencia. Pero encima no te voy a estar dando perras. Primero que nada, la persona que denuncia no se lleva dinero ninguno. Sí es verdad que en algunos casos la protección de datos mal hecha o inexistente es un arma que le damos a alguien que nos quiere buscar hacer daño. Les hablaba antes, esto no suele pasar tanto con la clientela. Curiosamente, suele pasar con nuestros empleados. Con las personas que tenemos con nosotros trabajando, pues que hay un roce, hay una fricción laboral y de pronto dicen, pero mira, yo sé que este no tiene cubierta la ley de protección de datos y tal, y me está grabando aquí tal, y voy a meterle mano porque las cámaras no están con la cartelería adecuada y todo eso.
Eso sí lo he visto hacer. Rara vez, pero sí lo he visto hacer. ¿Que un cliente puede utilizarlo como un arma? ¿Puede utilizarlo? Sí. Pero puede utilizar la protección de datos igual que puede utilizar que la cafetería tenga cucas caminando por ahí y yo me vaya a Sanidad a denunciarlo. O sea, cualquier cosa que hagamos mal y sea evidente, está claro que es un boomerang, que es algo que otro de fuera va a poder utilizar contra mí como arma arrojadiza. ¿Vale? Pero como una vendetta o como lo que sea. Claro, o sea, tú ves, oye, mira, pues yo no le puedo meter mano por esto, pero resulta que veo que está entrando la mercancía y no está refrigerada. Pues a por ello. Pero claro, tú como propietario de este negocio estás dejando la puerta abierta que te pase, ¿no? O sea, tú estás permitiendo una debilidad que pueda aprovechar un tercero para hacerte daño. O sea, aquí también un poco las 4 reglas básicas que hay que cumplir cuando uno tiene un negocio, cumplirlas para hacerlas bien. O voy a volver otra vez a utilizar el ejemplo del coche. Estoy haciendo vertido del aceite que estoy cambiando, que eso está súper regulado y tal, y lo estoy tirando en un barranco. Disculpen que antes me despisté un poco con el correo, pues tenía un requerimiento, un cliente mío ha recibido un requerimiento de la Guardia Civil pidiendo un listado de clientes por un vertido de una cosa que él vende. Se oiga, deme usted un listado de los clientes que le han comprado tantos litros de aceite porque hemos encontrado un vertido de aceite en un barranco. Si tú tiras aceite en un barranco y te denuncian por protección de datos porque lo del aceite no lo pueden demostrar, deja una puertita abierta. Una puerta que es súper fácil de cerrar. O sea, si me dices para cumplir la protección de datos necesito tirar mi negocio abajo, invertir 60 millones de euros, eso será Facebook. Pero normalmente un negocio esto no es un poco, tampoco les sangra, tampoco cierra ningún negocio por ponerse al día en protección de datos. Perfecto. No seamos tremendistas tampoco. No, en absoluto. Las cosas hay que hacerlas bien y como toda la vida. No dejar que alguien te pueda hacer daño con cosas realmente fáciles de resolver. Incluso por lo que ustedes que tienen tiene que ser la ética. Claro, no. Forma parte de dar el mejor servicio a mi cliente el también velar por la integridad de su información. Claro, igual que ustedes que tienen furgones y camiones, pues todo eso tiene que estar con su ITV al día, ¿no? No se te ocurre salir a la calle con un coche que no tenga esa ITV pasada y tal, porque es que está dando pie a que ocurra cualquier desgracia y la desgracia se multiplique por 4. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿hay más preguntas? No, ya son las 10:30 de la mañana. Estamos fuera. Sí, estamos fuera de... siempre nos pasa lo mismo. Estamos fuera de tiempo hace mucho tiempo. Seguimos teniendo bastantes usuarios en pantalla con las posibles preguntas que pudieran surgir. Se han respondido prácticamente todas. Había bastantes que estaban repetidas. Y mi conclusión es que por ética y por garantizar la integridad de nuestro negocio debemos cumplir con la protección de datos, adaptarnos al reglamento y hacerlo contando con un profesional en la materia. O sea, no con cualquiera, no con un copiar y pegar, no con un yo creo que, sino con un profesional en la materia que nos guíe, que nos diga cómo debemos proceder, cómo debemos custodiar, qué otros aspectos aparte del programa de gestión tenemos que cuidar, porque son muchos y muy diversos, y que a partir de ahí hay que cuidarse y utilizar las herramientas que son adecuadas para nuestro negocio. Esa es mi conclusión. Pues poco más que añadir. La comparto plenamente. Un lacito y de regalo, como decía un colega mío. Lacito y de regalo. Ricardo, un placer contar contigo en este webinar. Muchísimas gracias por todo. Raúl, igualmente. Gracias a ustedes, gente. Muchas gracias a todos los usuarios que son quienes motivan y hacen posible todo este tipo de contenidos y de encuentros que son enriquecedores para todos. Y nos vemos en la próxima. Cualquier usuario que tenga alguna consulta de protección de datos y quiera consultar con Ricardo, rmartin@dpocanarias.es. ¿De acuerdo? Si no, nos escriben al servicio de soporte, a nuestro número de teléfono y les damos los datos encantados para que puedan contactar con él y ponerse al día a consultar sobre la RGPD. Muchas gracias a todos y buenos días.
Bueno, hasta luego a Ok, todos. gracias. Hasta luego. Chao.